Vamos a orar en esta noche. No sé si les ha pasado a ustedes, a veces tenemos unas semanas tan llenas de trabajo o con tantas cosas pasando que nos sentimos un poquito ansiosos y me pasó esto aquí. Yo venía caminando de la casa y dije, Señor, toma toda esta ansiedad, toma todo esto porque queremos aprender de ti. Así que vamos a orar, ¿les parece? Padre Santo, Padre amado, a esta hora te amamos, te bendecimos y te damos gracias por este tiempo que podemos tener como familia para sentarnos a tus pies, para aprender de ti. Nuestro anhelo y nuestro deseo es conocerte cada día más. Y Padre, a través de estos personajes, Señor, queremos poder disfrutar, Señor, de conocer un poquito más de ti y también de conocernos a nosotros mismos. Señor, cuánta necesidad tenemos de ti. Te pedimos tu bendición y te damos gracias en esta noche en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y les voy a poner se voy a poner, no sé cómo hay que ponerlo aquí voy a ponerles unas preguntas, ya que yo creo que cuando hablamos del libro de Jonás, todo el mundo ya tiene una idea de lo que es el libro de Jonás. Así que si abren sus micrófonos, alguien me puede decir qué piensa inmediatamente cuando escuchamos acerca de Jonás, el carácter de personaje. Desobediente. Desobediente, ¿qué más? A ver, desobediente, ¿qué otras características o cosas nos vienen a la mente? Pescado grande. Un pescado grande, ¿verdad? También pensamos, no sé si se les viene a la mente, historia de niños, como la de Noé, como, ¿verdad? Como la de Goliat, como que están enfocadas generalmente hacia los niños, ¿verdad? ¿Qué otras cosas vienen a la mente de ustedes con Jonás? Un poco egocentrista, lo que él dijo que iba a hacer no llegó a pasar. Y entonces como que era el yo. Muy bien. Y quería que, yo sé que este libro lo conocemos mucho, por lo menos la mayoría lo conoce bastante y no teníamos el tiempo para leer los 4 capítulos de Jonás, pero sí quiero hacer algunas preguntas y quiero abrir los micrófonos para ver quiénes están poniendo o quiénes saben lo que está sucediendo en este libro. Así que voy a hacer la primera pregunta. A ver, preguntas y respuestas. No pueden hacer trampas, no pueden ver la Biblia, solo tienen que contestar. ¿Quién fue el padre de Jonás? Tarán, tarán. No hay ninguno que diga por ahí. Ninguno. A ver, ¿hay alguno que sepa? Vamos. No. Menos 5 puntos. Ah, Menos 5 puntos. Vamos a ver la respuesta. El padre fue Amitai. ¿Ok? ¿Estamos bien? Ok. Amitai. Amitai. Muy bien, Alberto. Ok, la siguiente pregunta. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Ese es el primer versículo del capítulo 1 de Jonás. Dice, levántate y ve a... Nínive. ¿Están seguros? Uno. Y muy bien, Nínive. Vamos adelante, vamos a seguir. Por el premio de un chicharrón. Dice, ante la orden recibida de ir a Nínive, Jonás fue de inmediato y pregonó contra ella, descendió a Jope y huyó en una carreta, corrió lejos de la ciudad y bandidos lo detuvieron, se embarcó en una nave a Tarsis. se embarcó en Muy, una nave a Tarsis. muy bien, muy bien. Ganaste el chicharrón. Lástima que no estás aquí, así que no te lo puedo dar. Ok. Siguiente pregunta. ¿Quién despertó a Jonás? ¿Un marinero, la voz de Dios, la tempestad, el patrón de la nave? Pa- Patrón de la nave. Muy bien, acuérdense de no hacer trampa. Entonces, ¿por qué esta historia tiene que ver con todo esto? Porque Dios lo ve todo y Dios está en todo lugar, aunque Jonás pensaba que no, ¿verdad? Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuándo los tripulantes de la nave echaron al mar a Jonás? ¿Cómo? Sofía. Yo escucho tu nombre, un Sofía, pero no tiene nada que ver. A, el mar se calmó. A, muy bien, Carmencita. A, déjame ir a la siguiente. ¿Verdad? El mar se calmó. Siguiente pregunta.
Según los teólogos, ¿qué animal tragó a Jonás? ¿Una ballena, un gran pez, un tiburón, leviatán, todas las anteriores? No tengan temor. Ballena. Un gran pez. Gran pez. B. Muy bien. ¿Qué dijo un gran pez? Muy bien. Vamos a seguir más adelante porque este estudio tiene que ser dinámico. 6. Cuando Jonás predicó en Nínive diciendo que a 40 días Nínive será destruida, los habitantes A. Se burlaron de él. 2. Comenzaron a sacrificar sus animales. 6. Continuaron su vida normalmente. D. Ayunaron y se vistieron de silicio desde el ¿Ah? De. Muy bien, de dedo. Muy bien. Va a ayunar y se vistieron desde el mayor hasta el menor de ellos. La siguiente pregunta. Cuando Jonás ve que la gente de Nínive está arrepentida, él se siente feliz de haber servido a Dios. Está apesumbrado y enojado. Maldice a Dios. Se devuelve a su hogar. Se come una calabacera. B. B. ¿Están seguros? Sí. Muy bien, muy bien. Vamos a la siguiente. Cuando Jonás salió de la ciudad para ver qué acontecía, Dios le preparó una calabacera, habita en una cueva, comienza a predicar a la gente qué pasa por el camino, ora y pide por Nínive. A. Muy bien, que dijeron muy bien. Ok, vamos a la siguiente. La calabacera fue un símbolo de la obediencia de Job, fue por señal entre Dios y Nínive, dio refugio a Jonás por semanas, fue destruida por un gusano preparado por Dios. D. B. Muy bien, esos alumnos de INSE están acabando. Ok, vamos. 10. La historia de Jonás es relatada en el libro Zacarías, de Oseas, de Jonás o Isaías. Jonás. C. Jonás. Muy bien, esa sí que se lo hubieran perdido y estaría muy preocupada. Ok, la pregunta es, el libro de Jonás es leído tradicionalmente en las sinagogas judías en A, fiesta de la cosecha, B, fiesta de los tabernáculos, C, la Pascua, D, Yom Kippur. Yom Kippur. Muy bien, Andrea. Lo dicen en Yom Kippur, el día de la expiación, ellos leen ese libro. Ahora, vamos a este. Dice, Jonás estuvo 3 días y 3 noches dentro del gran pez. Esto es una señal A, de la venida de Jesucristo y la Nueva Jerusalén. B, de que el Hijo del Hombre estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. C, de que 3 días brillaría la estrella por el nacimiento de Jesús. De que 3 días estaría Moisés en las aguas antes de ser rescatado de ellas. B. B, muy bien. Se ganaron el chicharrón, aquellos que pudieron venir. Mi amor, yo te lo guardo ahora. Y vamos a un poquito, sabemos casi todo el mundo de qué es lo que se trata, ¿verdad? Jonás. Pero quiero, cuando estaba yo leyendo esto, me vino a la mente si tú le has dado la oportunidad a alguien alguna vez, si has tenido si te han fallado o tú le has dado alguna vez a alguien una oportunidad, si hay por ahí. Y generalmente cuando uno da la oportunidad a alguien es porque ha fallado, no es porque ha hecho realmente algo bueno, va a decir, te voy a dar una otra oportunidad, pero ¿por qué? Porque fallaste a la primera. Quizás no hicieron lo que prometieron o te desilusionaron y realmente dar otra oportunidad vas a tomar un riesgo. Este libro de Jonás no se trata de un pez, no se trata de tanto de que viajó de un lado a otro Jonás, sino se trata de un Dios misericordioso, de un Dios que ama a su creación. Y vamos a dar unos datos básicos aquí, lo voy a poner, a ver si lo puedo mover un poquito porque me tapan las imágenes, me tapan. Ok. Dice aquí que Jonás, no sé, su nombre significa paloma. Es hijo de Amitai, ya lo saben, ¿verdad? Oriundo de Gad Jafer en Galilea y ministró durante la época de Jeroboam II, en los años 793 antes de Cristo, es el siglo VIII. Jonás es el quinto de los 12 libros de los profetas menores. Se cree que Jonás es el autor del libro,
porque él empieza, ¿verdad? Hablando. La historia de Jonás se sitúa en el siglo 8 antes de Cristo, cuando Asiria, con Nínive como capital, era una fuerza dominante en el cercano oriente. Nínive, situada en la orilla oriental del río Tigris, en el actual Irak, era famoso por su tamaño, grandeza y maldad. Y si podemos ver aquí en el mapita, los puse ahí que dónde estaba, donde Gat Hefer, donde nació o de dónde venía Jonás, y significa prensa de vino. Este pueblo en la frontera de Zabulón es el hogar del profeta Jonás, era el hogar. Es la moderna Kibbutz el Surrá, a unos 5 kilómetros al noroeste de Nazaret, cerca de la cual existe una supuesta tumba de Jonás en el día de hoy. Vamos a ver un poquito el bosquejo, ya que es un libro tan grande para hacerlo en una noche, pero vamos a hablar de en sí del personaje. Jonás, podemos ver del primer capítulo, nos habla de Jonás y la tormenta y cómo Jonás huye de Dios. También Jonás, en el 2 del 1 al 10, Jonás y el pez, Jonás ora a Dios. Y después Jonás y la ciudad, el capítulo 3, 1 al 10, Jonás habla por Dios. Y esto es importante porque Jonás dice, habla por Dios porque él era profeta. Y el profeta habla, es como la voz de Dios y tiene esa misión de dar el mensaje que Dios le da. Hasta que en un tiempo también los profetas fueron quienes enseñaron las escrituras en un tiempo. La Biblia nos dice, si vamos a Mateo 12, 39, 41, dice que aquí Jesús les habla y dice, él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez por 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar, hablando Jesús de sí mismo. Qué lindo es ver que cómo podemos ver un personaje de la Biblia en el Antiguo Testamento y Jesús lo valida en el Nuevo Testamento, y habla más bien de que es la señal de profeta Jonás. O sea, todo lo que estamos viendo no es solamente este personaje nos enseña algo de su vida en aquel tiempo, sino también nos lleva hacia el futuro, de que es como un ejemplo también o Jonás se vuelve como la contradicción del Señor Jesús. ¿En qué aspecto digo esto? De que si vemos al principio de esto, dice que en Jonás 1, 1 al 2, dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Eso me hace pensar el Señor Jesús cuando el Padre lo envía a la tierra a pregonar las buenas nuevas a un mundo malvado. Y podemos ver quizás lo opuesto, como el Señor está dispuesto a venir a la tierra y Jonás no está dispuesto a predicar las buenas nuevas. ¿Por qué? Y habla aquí el Señor, le dice, levántate y ve a Nínive. Acuérdense en el mapa donde él vivía, ¿verdad? Y dice, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, da una palabra de juicio, porque ha subido su maldad delante de mí. Y vamos un poquito más adelante, vamos a hacerlo en forma general. ¿Y quién es este Jonás? Según el versículo inicial, Jonás es hijo de Amitai. Este linaje lo identifica con el Jonás mencionado en Segunda de Reyes 14:25, que profetizó durante el reino de Jeroboam II. Ya lo había dicho anteriormente, pero si vemos en la palabra del Señor que Dios lo usa a Jonás como un profeta. Y tenía por aquí, dice que Jesús, cuando les hablé de la parte de Jesús, valida la historia de Jonás. Y vemos que Jonás tiene varios problemas. Cuando vemos su historia, vemos una cosa del carácter de Jonás. Alguien dijo una vez cuando estaba hablando acerca de Jonás, del libro de Jonás, que esto es como una historia de un hombre malo. Dice que de repente está con un revólver apuntando a los que
a sus enemigos y de repente ve el láser de un revólver en su pecho. Entonces decía que este libro es como dándonos a nosotros mismos que los que necesitan un cambio somos nosotros mismos. Y cuando vemos aquí, él tenía varios problemas, pero Dios lo usaba como un profeta. Hay una doble función. En el Antiguo Testamento, las personas que llevan el título de profeta desempeñan una doble función: recibir de Dios un mensaje mediante la revelación y segundo, declarar al pueblo el mensaje de Dios. Aquí vemos en el primer versículo que Dios le habla a Jonás y lo envía. Y esto creo que si lo llevamos a nuestra realidad, podemos sentirnos identificados que a veces no nos gusta la misión que Dios nos da. Y si vamos a aplicar el personaje a nuestra vida, aunque no leamos todo el libro, podemos comenzar desde el primer capítulo, desde el primer versículo, que algo anda mal en el carácter del siervo de Dios. Y eso nos hace pensar a nosotros mismos: ¿habrá algo mal conmigo, Señor? ¿Habrá rebeldía? ¿Será que no me gusta que tú me envíes a las personas que no quiero ir? O a pregonar un mensaje de perdón cuando creo que no se los merecen. Pues este es el mismo sentir quizás de Jonás. Vemos en el capítulo 1, versículo 13, dice que y Jonás, después de recibir esa orden del Señor, se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y yo sé que si pudiera preguntar a las cajitas que están ahí o a nuestros hermanos aquí, ¿has huido alguna vez de la presencia de Dios? ¿Has huido de la obediencia a Dios que ha estado diciéndote por aquí es, e insistimos en irnos en dirección opuesta? Jonás le hablaba al Señor, era un profeta. Dios le revelaba, sin embargo, esto nos muestra que un ministro o un siervo de Dios no está exento de perder su rumbo, que entonces tenemos que tener cuidado. Dice, y descendió a Jope. Es increíble que usa la palabra descender. También como cuando uno no va hacia la dirección de Dios, uno comienza a descender porque empieza a alejarse de Dios y pecar contra Él. Y dice que pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Eso es lo que él pensaba, que estaba lejos de la presencia del Señor. Y aquí vemos en el mapa, si ven en el lado derecho de sus pantallas, vemos que Nínive, donde está, y vemos que está en Asiria, en este lugar, Israel está abajo, Turquía está adelante, y ven si en el lugar Dios lo mandó desde Gat-Tafer, no sé si ustedes lo pueden ver en sus pantallas, que está aquí, de donde se ve Israel, hacia donde está la misión. La misión de él era ir a Nínive, la parte de Asiria. Sin embargo, ¿qué hizo? Él fue a Jope, aquí donde dice el A, y tomó el barquito para irse. Miren dónde se fue, cerca de España. Pues que Jonás estaba hablando español ya en esa época, ¿verdad? Se va totalmente contrario. Y no nos debe extrañar, porque cuando miramos a Jonás, puedo verme yo, puedes verte tú. Dios nos ordena, y quizás la misión que nos manda hacer diaria, a lo mejor no es una misión que podamos ver, de aquí, como íbamos en misiones con mi esposo 2 años por aquí, no, la misión diaria que Dios nos ha dado. Y sin embargo, queremos tomar otro curso, nuestra vida, otra dirección. Entonces, esto tiene que ver con nosotros. Si vemos aquí, ahí está Jonás con su ticket, ¿verdad? Y la mano de Dios indicando: quiero que vayas a Nínive. Pero señores, ellos están totalmente perdidos, esa gente no se lo merece. Y el Señor prepara todo. Si vemos los capítulos siguientes, el Señor va preparando todo, porque el plan de Dios siempre se va a cumplir. El plan de Dios siempre se va a cumplir porque somos posesión suya. Y vemos que se va a Tarsis. Algo que me impresiona, que Dios le habla y él dice que huye de la presencia de Dios. Y me lleva al Salmo
139, 7 y 10, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y si tomara las alas del alba, ¿y qué dice aquí? Y habitar en el extremo del mar. Y dice, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Aunque se fuera a lo más recóndito del mar, Dios lo fue a buscar, ¿verdad? Podemos ver, dice, hay un dicho que lo encontré así, yo sé que tengo ese muñequito caminando como loco, pero, ¿verdad? ¿Cuántas veces por dentro estamos así? Por dentro estamos como que si Dios no está con nosotros, como que si Dios se mudó, como que si yo estoy en otro lugar, Dios no me escucha. Cuando Dios escuchó o vio a Jonás aún en medio de su rebelión. Y dice, cuando huyes de Dios, siempre huyes en la dirección equivocada. No hay ningún momento que podamos decir huir en desobediencia y vamos a decir, oh, estoy bien, estoy en el camino correcto. No, estamos huyendo en la dirección equivocada. Y aquí digo, Jonás tenía un problema y este no era que no conocía a Dios. No era que el problema que no conocía su palabra porque Dios le había hablado. No sabía su voluntad porque Dios le dijo qué tenía que hacer. Y después su problema no era que no conocía su propósito porque Dios le había llamado como profeta y sabía que él tenía que ser el vocero de lo que Dios le iba diciendo para el pueblo de Dios. Su problema no era que no sabía qué debía hacer o a dónde ir. Su problema es que era su desobediencia y mayormente ir a este pueblo, el pueblo de Nínive, ¿verdad? El pueblo de los asirios. Y le estoy mostrando esta imagen porque esta imagen corresponde a se encontraron hace mucho tiempo partes de las paredes del pueblo de Nínive, y dicen que esto está en el Museo British Museum London, donde se encontró esto, no son esculturas, sino que están talladas en las paredes. Y si ustedes ven, aquí los ninivitas, los asirios, en ese tiempo se le llamaba un pueblo muy cruel y les quitaban la piel con un cuchillo a los judíos, ¿verdad? Israelitas, y aquí se ven que si los ven hacia un lado, están arrancándoles, se supone, de los pies, también colgándolos de los pies, pero les sacaban toda la piel. Otra de las cosas que ellos hacían eran muy crueles y empalaban a las personas. Empalar es ponerlos en unos palos e incrustarlos. Y ahí se ve también que esto es prueba de la crueldad de los asirios. En ese tiempo, si ustedes ven, están colgados, dice que también los empalaban contra las paredes y los colgaban como se ven ahí. La crueldad de este pueblo de Nínive y había atacado a Israel, había sido un pueblo que lo oprimía, ¿verdad? Entonces, por supuesto, el pueblo de Israel no amaba a los ninivitas. Y en este libro podemos que Jonás representa también el sentir de su propio pueblo. Todo esto muestra las torturas como ellos realizaban en contra de los israelitas. Lo que había en el corazón de Jonás es también prejuicio. Y mientras yo leía esto, dije, Señor, no nos dejamos de parecer mucho a Jonás, nos parecemos mucho en el sentido de que tú nos envías, dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio y que pregonemos su palabra y sin embargo nos quedamos donde estamos o vamos a la dirección opuesta. Estamos en el mismo lugar, estamos en la misma situación donde se encontraba Jonás, pero cuando miramos a Jonás, y bien lo decía Ivita, el profeta desobediente, lo conocemos por su desobediencia, pero esa desobediencia nos apunta hoy a nosotros, porque no estamos tan lejos de Jonás que de este personaje. Quiero ir un poquito más adelante. Vemos que Jonás es lo opuesto de Jesucristo, aunque tiene la misma misión de pregonar
el perdón de pecados y que el juicio de Dios no caiga sobre ellos. Pero en vez del Padre nuestro, no mi voluntad, sino la tuya, dice lo que dice el Luisito, ese egocentrismo que dice, no, mi voluntad y no la tuya. Si vamos aquí un poquito más adelante, esto es lo que es Nínive en el día de hoy. Más bien Nínive fue destruida y se empezó a reconstruir una nueva ciudad que se llama Mosul, que está en Irak, y en realidad está casi completamente destruida. Si vemos en la historia, se recuerdan, si vamos a la historia de Jonás, donde después que él va a la dirección opuesta, se recuerdan que, quiero ir a ver si, préstame la Biblia un momentito. En el primer capítulo vemos ese llamado de Dios para Jonás y después vemos que él no quiere obedecer y que lo que hace compra este ticket, ¿verdad? Y se va hacia el otro lado, el opuesto. ¿Y qué sucede? En el capítulo 1, perdón, si vemos en el versículo 4, donde dice que Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. El Señor produce tantas cosas en la vida de Jonás porque Dios lo persigue. Y qué lindo que Dios nos persiga. Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás, ¿qué estaba haciendo? Había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Y me llama la atención porque dice, levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no perecemos. Yo había escrito acerca de cosas que me impactaban acerca de este personaje. Y puse, a veces el que no conoce a Dios es más sensible que el que lo conoce. Jonás prefiere huir antes de ver la salvación del impío. Los idólatras del barco reaccionan con más temor a Dios que el mismo Jonás. Jonás duerme en la barca cuando debe estar despierto. Hay momentos que tenemos que dormir y hay momentos que tenemos que estar despiertos. Es como Jesús, ¿verdad? Jesús está en la barca y un momento estaba tan cansado que él duerme, ¿verdad? Pero en el momento que él despierta, que él hace, calma la tempestad con su sola voz. En el caso de Jonás, tiene que él ser sacrificado y tirado al agua. ¿Por qué? Porque es por culpa de él que esa tormenta está afectando a otras personas. Nuestra desobediencia afecta a otras personas. Nuestra desobediencia afecta a los demás. Pero muchas veces nuestra desobediencia va a hacer que otros sean más sensibles a la voz de Dios que los mismos que conocen a Dios. Dice, Jonás es despertado y reprendido por el patrón de la nave. Y el patrón de la nave se le acerca. ¿Qué tienes, dormilón? ¿Será que nosotros también como iglesia estamos dormidos ante un mundo que se revuelca? Y en la misma barca que estamos hay tantos que necesitan a Cristo y no reaccionamos, estamos dormidos. ¿Qué dice aquí? Los marineros tenían más temor de Jehová que el mismo Jonás. Y dijeron cada uno a su compañero, versículo 7, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Ellos comienzan aquí a buscar la solución para el problema, ¿verdad? Y entonces, dice, y la suerte cayó ¿sobre quién? Sobre Jonás. Claro. ¿Qué dice el Proverbios 16:33? Podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. Jonás no podía escaparse de la presencia de Dios, porque aunque ellos hicieron suerte para saber quién era el culpable, según ellos lo solían hacer, salió sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Jonás estaba callado, no predicaba el evangelio, por decirlo así, no era el evangelio, pero no predicaba lo que él sabía. Le tuvieron que preguntar, dinos,
dinos, ¿por qué nos está aconteciendo esto? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondía, soy hebreo, y a mí me reiría aquí, porque él dijo, y temo a Jehová. Dicen que este libro también tiene existe lo que es ¿cómo se llama? Lo que es satírico. Cuando hay una tipo de literatura satírica que se usan en dramas, y dice que este libro tiene también esto como un tipo satírico, como que decir, como temo a Jehová, que hizo, dice, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo, y dice, el mar y la tierra. ¿Y cómo vas a huir de Dios si sabes quién hizo todas las cosas? Y aquellos hombres, ¿qué pasó? Temieron sobremanera y dijeron, ¿por qué has hecho esto? Aún ellos que no conocían a Dios le preguntan, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué huiste de Dios? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Hasta el mismo que no conoce a Dios de esa manera, le estás diciendo, está cerrado. ¿Por qué huiste de Dios? Si vemos aquí, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Recuerden que al principio que estamos leyendo, el Señor fue el que preparó esta tormenta. El que estaba bravo aquí, poniendo el mar bravo, no era la naturaleza, Dios mismo empieza a embravecerse más y más. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Él sabía que Dios estaba en el asunto. Y aquellos hombres, ¿qué hicieron? Trabajaron para hacer volver la nave a tierra. Ellos no querían que Jonás muriera. Se dan cuenta la misericordia y compasión que tuvieron los que no conocían al Dios de Jonás, pero Jonás no lo tenía. Y eso me hace pensar, ¿podemos nosotros como iglesia de Dios ser tan indolentes por aquellos que se pierden? Sin embargo, aquellos que se pierden quizás tengan más compasión de nosotros. Jonás estaba recibiendo misericordia tras misericordia, pero Jonás no quería dar misericordia a los demás. Dice que trabajaron para hacer volver la nave, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más. Entonces, dice, entonces clamaron a Jehová. Qué lindo. ¿Quiénes clamaron a Jehová? Los que no le conocían, los marineros de este barco que eran idólatras, clamaron ellos en vez de haber clamado Jonás mismo. Y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. El temor de Dios sobre ellos cayó tan profundamente que no querían ni tocar la vida de Jonás, porque sabían que era un profeta. Pero dice, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, ¿verdad? Porque tú, Jehová, has hecho como has querido, reconociendo en ese momento el poder soberano de Dios. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Imagínense todo lo que sucedió, porque Dios siempre va a usar, incluso hasta nuestra desobediencia, para algo que pueda traer un fruto quizás para otra persona. Quizás a ese mal testimonio le ayudó a ellos para ver, necesitamos acercarnos a Dios. Pero dice en el 17, pero Jehová tenía preparado. El Señor dijo, no, aquí no se ha terminado la cosa. Él tenía preparado, dice, un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Muchos dicen que la señal de Jonás es de que los mismos hombres de la barca después comenzaron a contar cómo Jonás pudo sobrevivir o cómo este gran pez lo tragó, y que para ellos era tan maravilloso que el Dios que hizo el mar, los cielos y la tierra pudiera hacer permanecer con vida
a Jonás para cumplir el propósito de Dios. Podemos ver en la escritura que en Lucas 10, 11, 29, 30, y también está hablando aquí Jesús, y apiñándose las multitudes comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal de Jonás, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Cuando vemos la segunda parte que cuando Jonás en el otro capítulo, en el capítulo 2, podemos ver que Jonás está en el vientre del pez, ¿verdad? Y podemos ver que ahí él empieza a clamar a Dios. Y dice que cuando dice entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Tuvo que estar en el vientre del pez para poder comenzar a orar. Ya cuando le apretó el zapato bastante fuerte, es verdad, y dijo, invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Qué lindo que el Señor nos oye, ¿verdad? No importa la condición. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares. Él sabía, Jonás, de que eso no fue coincidencia. Dios lo había enviado a ese lugar y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Y si se dan cuenta, él está diciendo desde antes que Dios lo sacó. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Y al igual que Jesús, el Señor lo sacó de la sepultura. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Perdón, y ahora se me fue para el otro. Estoy usando déjame ponérmelo para atrás. Okay. Estamos en y me llegó el 8. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Y aquí dice algo en la siguiente parte: pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Vemos que él dice, pagaré lo que prometí. En otra versión dice, pagaré los votos. Y un profeta hacía voto de fidelidad a Dios, de obedecerle. Entonces, podemos ver más adelante que dice que Nínive se arrepiente en el capítulo 3, ¿verdad? Y vemos como Jonás recibe nuevamente del Señor la orden. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Vino nuevamente, estamos en el capítulo 3, y el Señor le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. El Señor le dijo primero en esta vez, si ustedes se dan cuenta, le dice, proclama en ella el mensaje que yo te diré. Primero el Señor dijo, déjame verte que tú llegues a Nínive y después te voy a decir lo que te tienes que decir. Me parece que el Señor dijo, déjame no darte toda la información ahora porque capaz que te vuelvas a otro lugar. Y muchas veces Dios nos da a nosotros como parte de la información y no nos da todo el plan completo porque seguro que escapamos. Entonces vemos aquí a Jonás que el Señor sabe con quién está tratando. Y el Señor sabe con quién está tratando conmigo y contigo. El Señor te conoce y sabe que a veces tú dices, oh Señor, quiero saber más. Y el Señor dice, es suficiente. Si te digo más, o te vas a asustar o vas a echar para atrás. Así que Dios nos da la información suficiente porque Él sabe y nos conoce. Y después dice en el 3, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Quiere decir que obedeció, ¿verdad? Ya se levantó y fue a Nínive. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y dice la palabra del Señor que y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. El mensaje fue bien cortito, ¿verdad? Pero durante 3 días él predicó
estas palabras. Yo aquí no veo que él dice arrepiéntanse, busquen la misericordia de Dios. Yo creo que Jonás está haciendo exactamente quizá lo que el Señor le pidió y no entregó ni más ni menos, porque en realidad su corazón todavía no estaba obedeciendo, pero no estaba obedeciendo quizás de corazón. Dice versículo 5, los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¿A quién creyeron? A Dios. Eso me impresionó mucho. Aquí dice en Jonás 3 del 5 al 9, dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Aquí no dice creyeron a Jonás. Creyeron el mensaje de Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla. Se despojó de su vestido. Acuérdense, esta cultura totalmente corrupta, cruel, de torturas. El mismo rey se levanta, ¿verdad?, de su trono y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio, o sea, de ropa de luto, y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. Y me gusta este versículo porque le habla a los animales como si los animales pudieran escuchar. Habló hasta a los hombres como de igual manera. Aquí nadie, todo el mundo tiene que arrepentirse. Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales. Y yo no me imagino cómo iban a poner un animal con luto, porque dice, cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios, dice, fuertemente. Clamen a Dios fuertemente. Y dice, mire, el rey predica más claro que el mismo Jonás. Y no es que estoy criticando a Jonás, pero sino que quiero que muchas veces nosotros como hijos de Dios nos damos el mensaje claro, porque no sé si hay temor o que Él nos impide, pero hay que decir las cosas claras. Y el mismo rey dice, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Y rapiña, yo lo estaba buscando, significa robo, explotación o saqueo que se ejecuta arrebatando con violencia. Dice, vuélvanse de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Creo que el mensaje de evangelismo más claro en este caso fue el del rey. Si Dios usó a Jonás grandemente, pero vemos más adelante que Dios sigue trabajando en el corazón de Jonás. Vemos que hubo arrepentimiento en Nínive y dice, y vemos que este pueblo hace un giro de 180 grados, ¿verdad? Arrepentimiento, salir de donde estaba, y aunque fue por un tiempo, si hubiera estado aquí Emanuel Villanueva, el chiquitico, estábamos hablando acerca de arrepentimiento y de Nínive con ellos, y él salta y dice, sí, pero tiempo después Nínive fue destruida. Y una cosita así, digo, pero qué bien, así él ya estaba estudiando acerca más profundamente. Dice en el capítulo 4, pero Jonás se apesadumbró. Anteriormente, cuando el rey dice que no perecerá, en el versículo 9, el 10 dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Quiero ver si lo tengo. Aquí creo que me lo salté. Bueno, dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. En el capítulo 4, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Yo no sé, pero si hiciéramos una campaña evangelística y se convirtiera un montón de gente, yo creo que estaríamos, pero celebrando de que todos se hubieran convertido y se hubieran arrepentido de sus malos caminos y se acercaran a Dios. Pero en este caso, Jonás se enojó, se apesadumbró. Dice, y oró a Jehová. Imagínense, en su enojo, él oró al Señor y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis,
porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y te arrepientes del mal. En otras palabras, Jonás quería que esa gente muriera porque era tan mala. Se merecen el castigo. Quizás Jonás en ese momento no se recordó de que los marineros tuvieron misericordia de él y que trataron de salvarlo, de que Dios proveyó un pez para que él no muriera en el agua. Entonces él puede recibir misericordia, pero ¿qué hay de Nínive? ¿Qué hay de los demás? Y creo que también a veces nosotros somos iguales. Podemos criticar a todo el mundo, no es porque mira esto, que eso, pero cuando nosotros fallamos necesitamos mucha misericordia, que nos perdonen a nosotros, que nos salven a nosotros, pero ¿qué hay de los demás? Ofrecemos misericordia. Dice, Jonás conocía que Dios era piadoso, que era clemente, misericordioso, que Dios amaba. Si vamos aquí más adelante, dice él, Jonás, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. O sea, para nada estaba en un ataque de drama, yo creo que, porque mejor ves la muerte que la vida. Por eso le llaman el género satírico, de que en realidad uno se empieza a reír después porque espérate. Pero ahora, pues, y la Biblia nos dice más adelante que en Nínive habían 120,000 habitantes. Y él está aquí teniendo su fiesta de compasión propia y solo, y dice, quítame la vida. Y Jehová le dijo, haces tú bien en enojarte tanto. Y este es el mensaje del libro, yo creo. Entonces dijo Dios a Jonás, tanto te enojas por la calabacera. Bueno, esta es la parte de al final, ¿verdad? Pero aquí le dice, tanto te enojas, haces tú bien en tanto enojarte. Y el Señor le dice aquí, cuando le quitó la calabacera, se recuerda más adelante que, salté uno, está bien, perdóneme. Dice que, antes que salga esto, le voy a ir aquí, voy al 5. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Aún así, en ese momento Jonás estaba esperando que algo sucediera, que fuego del cielo cayera o algo, pero se sentó a mirar qué iba a pasar en Nínive. Dice, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual, dice, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. De nuevo aquí el egoísta por sí mismo. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano. Así como Dios preparó un pez, Dios preparó la tempestad, también Dios preparó este gusanito, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano. Se dan cuenta, Dios de nuevo prepara ahora un viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces, aquí está el versículo que dice, entonces dijo Dios a Jonás, tanto te enojas por la calabacera. Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Él tenía realmente problemas de ira, ¿verdad? Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Así termina el libro. No se ve que hay un arrepentimiento de Jonás. Pero algo que he pensado en todo esto, de que cuando nosotros no obedecemos a Dios, cuando nos alejamos de Dios, aún sirviéndole a veces o en nuestra desobediencia, cuando no obedecemos a Dios, nosotros pecamos. Y tenemos que arrepentirnos. Y la desobediencia nos lleva a caer. Y estuvimos hablando con los muchachos acerca del pecado y la palabra hebrea para
para pecado es kata, que los dos tienen que ver con el palabra griega amartía, ¿verdad? Que habla también acerca de no dar al blanco. Es como alguien tirando y no dar al blanco que Dios ha puesto, no fallar a lo que Dios nos ha dado, que nos ha dado sus mandamientos, su ley, y cada vez que fallamos es cuando pecamos, es cuando no podemos dar en el blanco, cuando sabemos que tenemos que ir hacia la vía correcta y nos vamos a la vía incorrecta. Puse aquí, obediencia es la manera que le mostramos a Dios que le amamos y que confiamos en Él. Esto es verdadera adoración. La obediencia a Dios, cuando dice la palabra, no quiero sacrificios, sino que quiero obediencia. Hay muchos más versículos que podría compartir, pero puse lecciones personales que yo pensé que por lo menos venían a mi mente. Jonás sabía la solución del problema y el problema era él. Y muchas veces nosotros no miramos para todas partes y no nos damos cuenta que el problema a veces somos nosotros mismos y nuestra desobediencia. Dios nos ha mandado a ir y no lo hacemos, lo dije anteriormente. Nos ha enviado a pregonar su mensaje y no lo hemos hecho como debimos hacerlo. Somos los Jonás modernos. ¿Verdad? Somos los Jonás del Nuevo Testamento, ¿verdad? O queremos miles de oportunidades para nosotros, pero no para los demás. Queremos perdón y misericordia de Dios, pero ¿qué hay de un mundo perdido que aparentemente no lo merece? Para Jonás, los ninivitas serían para el día de hoy como los de Hamás. Crueles, personas que no se merecen nada. El enojo de Jonás es contra Dios, contra su misericordia. Nosotros podemos estar enojados con Dios porque perdona al que no se lo merece, según nuestro estándar. Tiene prejuicios personales grandes y esto impide que pueda amar como Dios ama. Pero Dios va a cumplir su plan en nosotros y Dios va a provocar lo que Él tenga que provocar para poder cumplir su propósito, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Pareciera que el carácter de Jonás necesita ciertos ajustes. Sin embargo, Dios no lo desecha. Y aunque huye del llamado y no le gusta su misión, es indiferente a los perdidos, tiene falta de amor y es egocentrista y tiene un mal carácter, Dios aún trabaja con él. Y Dios quiere enseñarle hasta el final del libro, con esa calabacera, le quiere mostrar. Dios pudo haberlo dejado ahí con su enojo que se enoja, ¿verdad? Que se quede enojado. Cuando hay ese dicho, nadie puede pelear solo, ¿verdad? Entonces, que se quede ahí solo. Sin embargo, Dios produce esto de darle sombra con una calabacera, después provocar que un gusano la coma y se seque para mostrarle a Jonás el amor que él tiene por la gente de Nínive, porque él los creó. Y Dios se hace tan pequeñito para poder explicarle a Jonás en una manera que le afectara a él. Y diciendo, en realidad Nínive me afecta a mí como Dios. Y a Dios le afecta el mundo. A Dios le afecta el mundo perdido. Pero no nos afecta a nosotros. Y eso es lo que podemos aprender de Jonás. A no imitar un corazón frío. Un corazón que no quiere obedecer. No vi en el libro, no sé si ustedes lo vieron y el que si no lo ve más claramente me comparte, no vi en ningún momento un arrepentimiento en la vida de Jonás. Y esto un poco asusta porque podemos acostumbrarnos a nuestra manera. Total, Dios me habla, total, Dios me usa. ¿Y qué? Dios nos usa, ¿por qué? Porque alma han perdido. Y va a usar un buitre, va a usar un burro, va a usar a quien sea. Va a usar unos marineros que no conocían a Dios para poder
salvar a alguien, o va a usar un rey injusto como lo hizo con el rey de Nínive para declarar que se arrepintieran al pueblo y volvieran a Dios. Dios puede usar a cualquiera porque ama al mundo. Dios ama al perdido. Dios amó a los de Nínive. Dios ama a los de Gaza. Dios ama a los de Hamás. Dios ama a todas las personas que nosotros encontramos tan malas. Dios los ama. Jonás parece olvidar que Dios lo salvó de la muerte al proveer ese gran pez, pero Nínive no ve que necesita también esa oportunidad. Conocimiento no es igual que santidad o obediencia. Tener conocimiento de Dios no significa o no es sinónimo de santidad o obediencia. Puede haber mucho conocimiento, pero un corazón frío y un carácter no santificado. Yo creo que Dios quiere hablarnos en este tiempo a través de estos personajes de la Biblia para apuntar nuestros corazones, para dejar que Dios obre también en nosotros, porque puede ser que llevamos tanto tiempo, algunos sirviendo al Señor, y se nos ha olvidado la compasión y la hemos dejado en el camino. O nos hemos vuelto tan egoístas, egocentristas, que no nos preocupamos por los que están perdidos. Dios le dijo que tenía que ir a Nínive. No le dijo, mira, desde donde tú estás, háblales a ellos. Le dijo, ve. Y creo que ese mandato Dios nos ha dado en el día de hoy. Tenemos que abrir la puerta de nuestras casas, tenemos que salir, tenemos que abrir las puertas de la iglesia y salir y poder pregonar el mensaje del evangelio, no como una obligación, sino con un gozo. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé ese amor que necesitamos para ir a la misión que nos mande, pero como lo hizo Cristo. Que Dios lo mandó, le dijo, ve a la tierra, y él fue derechito. Y aunque estuvo en el Calvario y en el Getsemaní, dijo, no sea mi voluntad, sino la tuya. Pasa de mí esta copa. Él lo dijo. No fue fácil para él. Y vemos totalmente lo opuesto de Jesús humillándose a un Jonás totalmente egocéntrico. Y que el Señor nos libre y que el Señor nos ayude a reconocer ese Jonás en nosotros, y que ese Jonás sí que se lo trague el pez, que ese Jonás sí que tenga que morir en nosotros para que Cristo sea glorificado en nuestras vidas. Así que bueno, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que hable a nuestros corazones. Padre amado, gracias por esta noche, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad. Te pido, Señor, que nos ayudes, Señor, a responder al llamado de ir, Señor, y predicar el evangelio a todo lugar. Ayúdanos, Señor, que podamos ser sensibles a las necesidades de un mundo perdido, porque te necesitan. Esto es personal para ti. Esto es personal para ti porque tú creaste nuestras vidas. Y es personal para ti que un mundo se pierda cuando tú proveíste todo. Y nosotros solo necesitamos ser los voceros de Dios. Hablamos de tanta profecía, pero la profecía principal es que prediquemos el evangelio a toda persona. Y Padre, perdónanos. Perdónanos, Señor, si hemos sido egoístas, Señor, si buscamos solamente misericordia para nosotros y comprensión y justificación para nosotros, pero no tenemos misericordia para un mundo perdido. Papá, perdónanos, Señor, y ayúdanos a ser como tú. Arranca ese Jonás, Señor, de nuestro corazón, Señor. Padre, ese carácter que necesita ser pulido y santificado. Y Padre, danos amor, Señor, como tú tienes para aquellos que lo necesitan. Gracias porque no podemos huir de tu presencia, y gracias por perseguirnos en todo tiempo. Te agradecemos tu amor, tu fidelidad, y gracias por no abandonarnos, y gracias por cumplir tu plan a pesar de nosotros mismos. Te damos gracias, papá, y te ponemos todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén.